Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Ya ha iniciado el año, días de mucho trajín para los padres de familia, para los trabajos, para todas estas circunstancias que nos plantean un nuevo año con nuevas oportunidades, un año que comienza de trabajo, también unas nuevas situaciones que son siempre una nueva oportunidad. Ya desde el principio de año invitamos a todo el mundo a poner lo mejor de sí mismos para ir avanzando en este año. Es necesario que, como nos invita también el apóstol Pedro en una de sus cartas, también oremos por las autoridades para que cumplan de veras con honestidad y con cabalidad la misión al servicio de todo el pueblo y con la prioridad del bien común. Y del bien común de los más necesitados, de los más pobres. Ese es nuestro mejor deseo. Y ojalá que todos, que las familias, las escuelas, los profesores pongan lo mejor de sí mismos para mejorar los niveles de educación. Ojalá que en el mundo de la salud y de la atención social de la gente, también quienes son los responsables a nivel directo, a nivel práctico, pues pongan lo mejor de sí mismos. Hemos de poner todos y todas, desde cada ámbito, desde cada circunstancia, lo mejor de sí mismos para hacer de este año un mejor año. Y comenzamos ya también en el tiempo litúrgico de la Iglesia, el tiempo llamado así ordinario. Hace 8 días la fiesta del bautismo de Jesús es la primera fiesta, el primer domingo del tiempo ordinario. Y hoy es el segundo domingo, que seguirá así hasta dentro de unas semanas, cuando comienza la Cuaresma, otro tiempo litúrgico. En fin, este año en la liturgia de la Iglesia es el ciclo C, dedicado a San Lucas. La mayor parte de los domingos y fiestas, etcétera, estarán centrados en el Evangelio de Lucas y por lo tanto en el programa de la próxima semana tendremos que volver a introducir un poco a Lucas para situarnos bien. Sin embargo, hoy, curiosamente, el ciclo de Lucas no comienza con Lucas, sino comienza con un texto de Juan en el capítulo 2. Y primero que nada tenemos que explicar por qué comienza con Juan este ciclo litúrgico C dedicado a Lucas. En la antigüedad, en las antiguas tradiciones de la Iglesia, se celebraban en una misma fiesta la Epifanía, o sea, la llegada de los sabios de Oriente al pesebre de Belén, el bautismo de Jesús en el Jordán y el primer signo que hizo Jesús en Caná de Galilea, que es lo que encontramos hoy en ese capítulo 2 de San Juan. Entonces la Iglesia actualmente, para no perder esa antiquísima tradición, pues celebra en estos 3 últimos domingos la Epifanía, el bautismo y ahora el milagro en las bodas de Caná. ¿Por qué? Porque entre estos 3 acontecimientos hay un denominador común. ¿Cuál es? Que son acontecimientos que nos manifiestan quién es Jesús ya desde el principio de su vida y desde el principio de su ministerio. Son pues 3 relatos que les llaman los expertos en Sagrada Escritura
relatos epifánicos, quiere decir que son manifestaciones. En estos relatos no hay duda, en primer lugar, que hay un núcleo histórico incontroversible. De hecho, estamos hablando de acontecimientos históricos. Jesús nació un día en Belén, algunos opinan que más bien fue en Nazaret, la tradición sigue afirmando que fue en Belén. En fin, el nacimiento de Jesús es un hecho histórico, comprobado también por otras fuentes, no meramente bíblicas, sino por otras instancias, otros escritos, otros datos históricos. Así también el bautismo en el Jordán lo narran los 4 evangelistas. Los 4 nos hablan de este acontecimiento que por lo tanto también fue real. Jesús al inicio de su vida pública fue y recibió el bautismo de Juan. Es cierto también que los magos visitaron a aquel recién nacido, los sabios de Oriente. Y sin duda también que el hecho de las bodas de Caná, la presencia de Jesús en esas bodas, pues también es un hecho histórico. Luego, esos hechos históricos están, podemos decir así, narrados, están adornados según la teología y según también las intenciones de cada uno de los evangelistas. Eso sucede muchas veces en este género literario, el Evangelio, que no es una mera narración literal de unos hechos, de unas cosas que sucedieron, sino es unos hechos que nos traen un mensaje. Así pues, la visita de los magos al recién nacido, el bautismo en el Jordán y ahora el cambio del agua en vino en Caná de Galilea son unos acontecimientos históricos que nos manifiestan quién es Jesús. Esa es la línea que recorre estos 3 elementos. Y como el milagro de las bodas de Caná no se recoge en ninguno de los evangelios sinópticos, sino que solamente en Juan, pues por eso leemos en este domingo segundo del tiempo ordinario el texto de Juan. En primer lugar se trata pues de una acción, y de esa acción sale una parábola, podemos decir. Algunos dicen es una parábola en acción. Hay al principio una acción y luego hay algunas cosas que se arreglan, algo que se le pone para darnos un mensaje. Y sobre todo el Evangelio de Juan utiliza mucho esta manera de narrar las cosas a partir de unos acontecimientos, de unos hechos que son innegables, que son incontroversibles. Hay también detalles, hay una manera de narrar que es simbólica y que pretende, por lo tanto, darnos un mensaje. Aquí, en este capítulo 2 de San Juan, lo primero que encontramos es un acontecimiento de la vida diaria en el cual Jesús participaba y en el cual, pues, mucha gente participaba, como es simplemente la fiesta de un matrimonio. Se trata pues de la fiesta de un matrimonio, de las bodas de Caná, como se dice, en un pequeño pueblito. No era una ciudad muy importante, Caná de Galilea. Es cierto que existió Caná de Galilea, sin embargo ni siquiera los arqueólogos, los que estudian los restos antiguos de cualquier civilización, cultura, etc., no se ponen de acuerdo sobre dónde era Caná de Galilea. Sin embargo, Caná de Galilea existió y era un pueblito, una aldea, y por lo tanto se trataba también de una boda, de un matrimonio que duraba varios días, como se solían hacer las fiestas en aquellos tiempos.
y participaba mucha gente y había por lo tanto que preparar muchas cosas. Una boda, como lo sigue siendo todavía ahora, era un acontecimiento muy especial, incluso aunque se tratara de una pequeña aldea insignificante. Y a aquella boda estaban invitados Jesús, sus discípulos más cercanos, sin duda algunos parientes y sin duda dentro de ellos María, su madre. Ese es el acontecimiento que tenemos, Jesús, sus amigos y su familia participando en un acontecimiento de la vida diaria en Cana de Galilea, un matrimonio. Sin embargo, ese acontecimiento se convierte en un símbolo y ahí es donde damos el paso adelante. ¿Y qué nos hace pensar que no nos están narrando simplemente una anécdota, un milagro de Jesús? Hay una serie de detalles en ese capítulo 2, versículos 1 al 11 del Evangelio de Juan, que nos hacen pensar en que hay como contradicciones en aquella narración. Quizá la primera contradicción es que, sabiendo lo importante que era el vino en una fiesta, en toda aquella región mediterránea el vino pues era una bebida común y corriente, incluso la gente más pobre tomaba un poco de vino cada día y se tomaba el vino en un poco de mayor cantidad en una fiesta, no digamos así en una fiesta en la que estaban invitadas muchas personas. ¿Y cómo es que no hay suficiente vino? Eso es algo también que llama la atención y que nosotros podemos decir, puede ser que en esa boda a la que fue Jesús, pues se acabó el vino, puede pasarle a cualquiera. Sin embargo, tiene también un sentido simbólico. No hay vino. Luego hay otro detalle que también llama la atención con respecto al vino. El que estaba encargado de la organización de la fiesta, de las cosas, el maestresala, como se le llama en alguna tradición, no se había enterado de que había dos clases de vino, puesto que después, cuando probó el agua convertida en vino, dice, este es un vino excelente, y lo han dejado de último, y no lo sirvieron al principio, cuando él, siendo el maestresala, debería ser el primero que supiera qué clase de vino han traído para aquella fiesta. Se encuentran también 6 enormes tinajas de piedra, que nos dice el Evangelio de Juan, eran para las purificaciones de los judíos. Es extraño cómo en una pequeña casa familiar, en una pequeña aldea en Galilea, pues hubiese 600 litros disponibles para las purificaciones de los judíos. Eso pues se podía esperar en un lugar más grande, más importante, pero no tal vez en una casa. Además, esas tinajas de piedra están vacías, no tienen tampoco agua. Y ahí hay claramente también una contradicción en la narración, pero hay también algo que nos hace pensar, estamos hablando de algo simbólico. Jesús también, otro pequeño detalle, no llama a María, su madre, madre, sino le llama mujer. Quiere decir, esta designación, que es un título más bien un poco como respetuoso en aquel momento, y por lo tanto estamos viendo como quizá María también pues representa algo simbólico, no es simplemente María, su madre. Nos encontramos pues con una serie de detalles en aquella circunstancia de la boda que nos hacen a nosotros pensar en lo mismo. Hay un núcleo histórico, hay un hecho histórico allí. Jesús fue a unas bodas donde tal vez faltó el vino, pero aparte de eso hay todo un contenido simbólico que es precisamente el que nos manifiesta quién es Jesús. Les he dicho al principio del programa que estamos ante un relato epifánico, quiere decir un relato que manifiesta quién es Jesús, así como se manifestó
a los sabios de Oriente en el pesebre de Belén, así como se manifestó a la orilla del Jordán en el bautismo de Juan, así también se manifiesta a aquella gente, a sus discípulos principalmente, en las bodas de Caná. Y Jesús se ha manifestado como el Mesías, el Señor, allá en Belén de Judá. Eso es lo que van descubriendo los reyes, los sabios de Oriente. Este es el Mesías, anunciado por las Escrituras antiguas. Luego Jesús se manifiesta como el Hijo amado del Padre en el bautismo en el Jordán, por medio de la voz que se oye. Y en las bodas de Caná, Jesús se manifiesta también como Dios mismo, que es el novio, que es el esposo amante del pueblo de Dios, en una tradición que ya viene de todo el Antiguo Testamento. Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento y pensamos en Dios como el esposo amante, en primer lugar pensamos en el libro del profeta Oseas, el profeta del amor de Dios, que utiliza y le saca el jugo de veras a esa imagen de Dios como el esposo fiel, el esposo entregado, el esposo amante del pueblo que, según también la profecía de Oseas, no siempre ha sido una esposa, el pueblo, no siempre ha sido una esposa fiel. Sin embargo, Dios se manifiesta como el que ama, el que es siempre fiel, el esposo. Y hoy, en este segundo domingo del tiempo ordinario, también escuchamos en la primera lectura un texto de Isaías, ya al final del libro de Isaías, cuando también para animar a aquel pueblo de Dios que por sus infidelidades y por las circunstancias históricas pues había ido a parar al exilio, a aquel pueblo se le comunica una palabra de Dios que le dice: ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Así pues, esa promesa de Isaías es una promesa de Dios para su pueblo, diciéndole: el pueblo ya no estará devastado, ya no lo llamarán abandonado por su marido, sino que tendrá un marido, un esposo, amante, fiel, que cuidará, que le restaurará en su casa, puesto que la gente estaba volviendo después del exilio a Jerusalén, a Sión, a la colina de Sión, donde está asentada la ciudad de Jerusalén. El texto de Isaías, el pensamiento de Oseas y también, por qué no recordar ahora, el libro del Cantar de los Cantares, hablan del amor esponsal, del amor entre marido y mujer, incluso a veces con tonos un tanto eróticos o sexuales, pudiéramos decir. Pero está hablando en aquel texto del libro del Cantar de los Cantares del amor de Dios por su pueblo. Así lo ha interpretado la tradición cristiana. Así pues, comentando el texto de Juan en el día de hoy, nos encontramos con que ese milagro de las bodas de Caná no es solamente un milagro que hizo Jesús cambiando el agua en vino para solucionar el problema de aquellos novios que no habían previsto bien tener suficiente vino. No es únicamente un milagro, una anécdota de la vida de Jesús que sacó de apuros aquel matrimonio. También este texto muchas veces ha sido entendido en el contexto del sacramento del matrimonio, diciendo: miren, en este texto se ve cómo Jesús fundó el sacramento del matrimonio, haciéndose él presente en medio de aquella pareja y aquella fiesta. Es cierto que Jesús santificó las bodas de Caná, estuvo presente allí, pero el objetivo principal de San Juan nos dice toda la
el mensaje de la Escritura, y nos lo dice también quienes han estudiado de cerca este Evangelio. El objetivo principal de esta narración de las bodas de Caná es manifestarnos a Jesús como el novio, Jesús como el esposo que viene y trae vino abundante y trae alegría y felicidad. Mientras el esposo en aquel matrimonio, según la narración, no había previsto el vino y por lo tanto había olvidado un asunto muy importante, no un detalle secundario. El vino era muy importante en aquellas fiestas de boda en el Mediterráneo. Jesús es el que trae el vino nuevo y además no es como el vino primero que habían servido de segunda categoría, se trata del mejor vino. Jesús es el esposo, el que se manifiesta cuidadoso y cariñoso de su pueblo. Es el que se manifiesta como Dios, en quien se cumple la profecía del Antiguo Testamento, tu tierra tendrá marido. Jesús, por lo tanto, es manifestado, es expresado también como Dios mismo. Y fíjense ustedes cómo hemos ido asistiendo como a un progreso en esta manifestación. En Belén de Judá, en el pesebre, los sabios de Oriente le reconocen como el Mesías, el Rey de Israel. Los ángeles dicen a los pastores, hoy en la ciudad de David les ha nacido el Mesías, el Salvador. Un paso. Segundo paso. En el bautismo, en el Jordán, ya se oye una voz del Padre que dice, este es mi Hijo, el amado. Ya no es solamente el Mesías de Israel, es verdaderamente el Hijo de Dios en quien Él tiene sus complacencias, movido y lleno del Espíritu. Y el tercer paso es manifestarnos a Jesús como Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, según el mensaje central de San Juan en su Evangelio y en sus cartas. ¿Y quién más enamorado que un novio y una novia? ¿Quién más entregado totalmente a esa vocación que un novio? Un novio no es alguien que se casa por compromiso. Un verdadero novio no es alguien que simplemente se casa porque son las circunstancias sociales. Un novio es alguien que se compromete con la novia para toda la vida, que toma ese riesgo, podemos decir, de la fidelidad y del compromiso simplemente porque ama y porque no mira a los defectos, no se está fijando en las cosas que pueden fracasar, no tiene miedo de las cosas del futuro, se lanza, confía. ¿Por qué? Porque lo mueve única y exclusivamente el amor. Jesús se manifiesta en el día de las bodas de Caná como el esposo, el novio, el que ama. ¿Cuánto necesitamos nosotros volver a descubrir esta dimensión divina? Él es sobre todo amor. No puede más que amar. Y nos ama, nos lo merezcamos o no nos lo merezcamos. Nos ama absolutamente porque Él es amor y no puede más que amar. Un día leí también un pensamiento que decía, tampoco nosotros podemos hacer nada para que Dios nos ame menos. Aún en nuestra limitación, aún con nuestro pecado, nos ama tremendamente, profundamente. Ya nos sirven pues entonces las vasijas de piedra vacías. Y ahí hay un símbolo también muy fuerte. Eran esas vasijas de piedra vacías, símbolo de toda la religiosidad del Antiguo Testamento, hecha de prescripciones, de purificaciones, de culpabilidad, de una serie de gestos para ganarse el mérito y el favor divino, pero eran incapaces de proporcionar alegría, realización, felicidad a las personas. Esas vasijas de piedra vacías, además en una cantidad
enorme, pero por otra parte no perfecta. El número perfecto en el mundo, en la simbología judía, es el 7, y dice que había 6 vasijas. Son, por lo tanto, imperfectas, son incapaces de llenar de veras las ansias de felicidad y de realización que tiene el corazón humano. ¿Cuántas veces la religión, como en el Antiguo Testamento, se queda únicamente en eso, en cumplimientos, en prescripciones, en tradiciones, que no llenan de veras de gozo y felicidad al corazón humano? Por eso Jesús se manifiesta como Dios, el que nos trae esa nueva dimensión. La verdadera religión, y lo ha insistido San Juan en todos los textos de su carta en este tiempo navideño, la verdadera religión es simple y sencillamente reconocer el amor de Dios y amar a los demás de esa misma manera. El texto de San Juan en el capítulo 2, 1, 11 es pues un texto muy rico en contenido y muy rico en mensaje de la misericordia. La misericordia no es ni más ni menos que el amor de Dios. Un amor que precisamente es misericordioso. ¿Por qué? Porque nos ama a nosotros, que somos miserables, que somos pobres, que somos pecadores, que somos limitados. Y nos ama a fondo perdido, dice, nos ama sin cálculos, nos ama totalmente. Ese es el mensaje de Juan hoy, ese es el mensaje central que les invito a todos a profundizar y a sacarle el jugo también en este año. Gracias por su amable atención cada semana. Hasta pronto. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.